Buen día, mi nombre es Jeremías Clemente y soy médico, me dedico a la psiquiatría y a la medicina legal y trabajo con, o mejor dicho, sirvo o asisto a veteranos de guerra o intento hacerlo, como lo digo algunas veces. Tengo el agrado de haberme enterado de que, y por lo cual lo hago público, se encuentra en la provincia de Buenos Aires una persona muy importante en el medio, digamos, de esta causa nacional, que es Malvinas, más conocida como la única causa nacional que le da una identidad a nuestro pueblo, llamada Causa Malvinas. Se encuentra en Buenos Aires el señor Juan Antonio Barroso, que fue cabo de infantería del Regimiento de Infantería 6, que en ese momento el regimiento estaba en la localidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, y él sirvió en el Regimiento 6, en la compañía B, sección apoyo. Era morterista y es el hombre mendocino de San Rafael, Mendoza. Está por Buenos Aires, por la ciudad de Buenos Aires, por provincia de Buenos Aires. Seguramente se encontrará con muchos camaradas. Aprovecho y le mando mis respetos y mis saludos. Y este hombre, Juan Antonio Barroso, en su momento cabo, que previamente fue soldado, hizo el servicio militar en el Regimiento de Infantería de Montaña 11 de Tupungato, un regimiento que fue creado por San Martín, por el general San Martín, que no solamente creó el Regimiento de Granaderos a Caballo, entre paréntesis, también creó el Regimiento de Infantería de Montaña 11 en el año 1814. San Martín, cuando llega en marzo del año 1812, el 9 de marzo, desembarca de la fragata George Canning, y ese 9 de marzo, ya el 16 de marzo, digamos 8 días después, organizó el regimiento de granaderos a caballo. Yo no sé quién puede llegar a ser capaz de organizar un regimiento de caballería en 7 u 8 días. Bueno, San Martín aparentemente lo hizo. Entonces, estamos hablando de que no solamente se dedicó San Martín a la caballería, si bien él era un oficial de caballería, también tenemos un regimiento de infantería que fue creado por San Martín, aunque el nombre del regimiento sea de uno de sus lugartenientes, de uno de sus hombres de confianza, el general Las Heras. Este regimiento fue creado en noviembre de 1814. Hago esta aclaración para, digamos, introducir un poco que 7 u 8 de noviembre de 1814. Esa es la fecha de fundación del Regimiento de Infantería de Montaña 11 de Tupungato, Mendoza. Y ese regimiento es emblemático, el Regimiento 11. Lo creó el padre de la patria y es de infantería. Y ese es el regimiento que cruzó los Andes. Se preparó y cruzó los Andes. Pero no solamente San Martín, y ahora vuelvo con el tema de Juan Antonio Barroso, no solamente San Martín creó en 7 días, apenas llegó a Buenos Aires el 9 de marzo, aquel de 1812, cuando se baja de la fragata George Canning, sino que cuando logra armar el regimiento de granaderos a caballo, habían pasado 7 u 8 días, el 16 de marzo de 1812, y es la conmemoración de la creación del regimiento de granaderos. También, en 1814, después de haberse encontrado con Belgrano en la posta
llamada posta de Yatasto, pero que en realidad fue en la posta de Algarrobos, a unos 70 kilómetros más o menos de la posta de Yatasto, de lo que se llamaba posta de Yatasto, en una zona de Salta. No recuerdo bien la estancia de la zona de San José o José de Metán o algo así, no importa. Después del encuentro, de famoso encuentro entre Belgrano y San Martín en Yatasto, San Martín ese año 14, en noviembre, el mes 11, crea el Regimiento de Infantería 11. Pero, después de cruzar los Andes, obviamente, con todos los papeles en regla, es decir, habiendo declarado la independencia en Tucumán y no esperar a que fuera en Buenos Aires, San Martín rápidamente se encargó de la campaña de los Andes, como Aníbal Barca, el hijo de Amílcar, cruzó los Alpes con elefantes. Bueno, San Martín lo hizo, lo que muchos llaman, o mejor dicho, se lo conoce como el plan de Thomas Maitland o Maitland, que era un plan ya ideado en Inglaterra. Ese cruce de los Andes significa mucho más que un cruce de los Andes. Significa que San Martín no solamente creó un regimiento de granaderos a caballo, un regimiento de caballería, un regimiento de infantería, el 11, sino que también crea las bases para la infantería de marina. ¿Por qué? Porque cuando cruza los Andes tenía que ir al Alto Perú y no iba a ir en un Fiat 600, iba a ir en una flota. Esa flota estaba a cargo de un almirante de apellido Cochrane, o si se quiere escribir Cochrane, o pronunciarlo como quieran, Cochrane, digamos. Y el almirante Cochrane, o Cochrane, era el que mandaba la flota. Digamos, era el jefe de la parte militar de la marina. Y San Martín era el jefe de la parte de la infantería de marina. Pero en realidad San Martín comandaba todo. De hecho, hubo una discusión entre Cochrane y San Martín, que tuvo que intervenir O'Higgins para paliar un poco los ánimos. O'Higgins era mano derecha de San Martín. Había nacido 6 meses en agosto del 78 y San Martín había nacido el 25 de febrero, o sea, 6 meses de diferencia entre O'Higgins, Bernardo O'Higgins y San Martín. Es decir, el hijo de un irlandés, o por lo menos descendiente de un irlandés, O'Higgins, Cochrane, británico, San Martín, correntino. Se trataba de algo conjunto. Y el ejército de los Andes, entonces, era la parte de la infantería de marina que se iba a dirigir al Alto Perú. Dejémoslo acá. En estos días, justamente, ya que estamos hablando del Regimiento de Infantería de Montaña 11, donde fue soldado, hizo el servicio militar el cabo Juan Antonio Barroso, en esa época soldado, después se incorporó a la escuela de suboficiales, fue cabo y fue a la guerra de Malvinas. El cabo Juan Antonio Barroso es quien realmente, la noche del viernes 11 de junio de 1982, en la guerra de Malvinas o Malvinas Falklands, o la guerra entre Argentina y el Reino Unido, porque fueron naciones las que pelearon, pertenecía Barroso al regimiento, pertenece al regimiento de infantería 6. Se encontraba en una zona montañosa, o un monte, que se llama Dos Hermanas, o Two Sisters. Dos hermanas, pero la montaña norte, no la sur, donde estaba el regimiento 4. El regimiento 4 de Montecaseros Corrientes, que de eso es otro capítulo aparte. Barroso, la noche del viernes 11 de junio, junto con algunos soldados, pero con el que más se quedó fue con el soldado Mario Javier Romero,
lujanense, también del Regimiento de Infantería 6, obviamente. Y hoy está visitándonos un héroe nacional que se tuvo que ir como cabo en la época en que volvieron de la guerra. Se tuvo que ir entre comillas, por no decir lo tuvieron o lo fueron. Y no quiero hablar más de este tema porque creo que ya entendieron el mensaje. Lo fueron. Entonces, el cabo Barroso, en estos días de diciembre, si no tengo un malentendido, va a estar esta semana, primera semana de diciembre, y esperemos que se quede, debería ser reconocido por todo el pueblo, debería ser conocido por toda la nación. Deberíamos conocerle su cara, deberíamos reunirlo, deberíamos ponerlo delante de todos nosotros, junto con su soldado que en esa noche tiró con el mortero 81 milímetros, la noche del viernes 11 de junio, el soldado Mario Javier Romero, clase 62, nacido el 15 de noviembre, es decir, hace poco cumplió años. Y ellos dos son los verdaderos héroes de Dos Hermanas Norte, Montaña Norte, porque Dos Hermanas tiene muchas historias y cuando hablan del héroe de Dos Hermanas, hablan de una sola persona, que se llama Oscar Ismael Poltronieri. El señor veterano de guerra Oscar Ismael Poltronieri, medalla que se le otorgó Cruz al heroico valor en combate, perdón, me equivoco, Cruz la Nación al heroico valor en combate, recibió esa medalla por X motivo, pero no hizo lo que se relata. No lo hizo. Eso será motivo para otra explicación. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, él no tiró ni esa noche con una MAC del viernes al sábado 11 al 12 de junio, sino que lo hizo Juan Antonio Barroso, el cabo, y su soldado morterista Mario Javier Romero. Uno de San Rafael Mendoza, el otro de Luján, Buenos Aires. Los tenemos en la provincia de Buenos Aires. Me parece que sería muy interesante hacer un homenaje a ambos, porque creo que se lo merecen. Estamos casi a fin de año y se están por cumplir 40 años de aquella guerra, la última guerra convencional del siglo XX llamada Malvinas Falklands o Malvinas. Nuestra causa nacional, la única nuestra causa nacional. Tenemos a dos de tantos héroes que hay que nombrar, pero ahora solo nombro estos dos, Romero y Barroso. Mis respetos a ellos, al veterano de guerra Poltronieri, al veterano de guerra González, que ha luchado, por decir la verdad, durante 40 años y le ha costado sangre, sudor y lágrimas. Esto es muy serio, el tema de la mentira. Cuesta mucho a la salud. Entonces, tratemos de aprovechar y si alguien lo ve o lo encuentra al cabo Barroso, no lo dejen escapar, que no se vuelva a Mendoza y que nos hable a todo el pueblo de lo que hizo, porque creo que vale la pena conocer esa historia. Un saludo para todos y especialmente para los veteranos de guerra en general. Veteranos soldados. Y cuando digo soldados me refiero en general soldados. Sin distinción de oficiales, suboficiales, ni soldados, ni continentales, ni insulares, ni marítimos, ni aéreos. Soldados, ciudadanos, argentinos. Saludos a todos.